Hola con todos, mi nombre es Gonzalo Sasnavas y el día de hoy les presentaré acerca del género en los Andes. Considerando el tamaño del imperio inca y su multietnicidad, resulta interesante la manera en la que la gente andina pensaba el género, y la manera en que la ideología o pensamiento construido alrededor de esta cuestión resultaban de especial importancia al momento de mantener unido al Estado y garantizar su buen funcionamiento. La nueva forma de pensar los roles de género descrita por Silverblatt ilustra además la formación de conceptos errados que pueden darse gracias a los recuentos históricos que traducen una manera de pensar determinada. En efecto, no resulta extraño el considerar que en un recuento histórico de determinada época traduzca los valores que se consideran relevantes y los emplee para observar hechos históricos, consecuentemente sesgado de lo que se rescata sobre ellos. Esto implica la exclusión de aquellos grupos que no poseen poder o cuya voz es ignorada por el recuento, como sucedió con los campesinos, mujeres, entre otros, es decir, se descontextualiza la historia. Por ejemplo, la historia de la conquista de los Andes traduce la visión de los indígenas en posiciones privilegiadas o de descendientes de españoles. Murra habla de las consecuencias destructivas y desestructurales que tuvieron lugar a partir de la conquista. Estos elementos se pueden vincular a la idea de una historia de los Andes occidentalizada. Entre ellos se puede comprarse no solo la aniquilación de los indígenas, la desaparición de la microorganización andina, sino también la pérdida de sus dispositivos ideológicos y administrativos. Es esta última la que estuvo acompañada por la pérdida de una cosmovisión de lo que solo quedan pocos elementos, y que además propició la existencia de una alta población en lo poco hospitalario territorio de los Andes, que Murra reconoce como determinante para el logro del hombre andino. El cosmos para la gente andina estaba compuesta por elementos contrarios que se complementaban, donde no era extraño encontrarse con la ritualización de las diferencias, como por ejemplo la condensación del bien y del mal en una sola figura conocida como Tío. Esta cosmovisión fue amable a la interculturalidad en tanto se fundamentaba en los valores de la redistribución y reciprocidad. Este último resulta de especial importancia al momento de pensar los derechos y obligaciones que se atribuían a las personas, que determinaban sus roles y que garantizaban el buen funcionamiento de los ayllus. Es interesante la manera en que la reciprocidad se ve reflejada en la caracterización de las deidades, como las describe Silverblatt. Existían deidades tanto masculinas como femeninas. Una deidad masculina de gran importancia fue Illapa, dios del trueno, quien transmitía poder de conquista a los hombres y se manifestaba a través de las lluvias. Los hombres se convertían en descendientes de Illapa por medio de un ritual. La deidad femenina de mayor importancia era la Pachamama. En tanto en las sociedades se destacaba la importancia de la agricultura, esta deidad era venerada en función a los beneficios de fertilidad que aportaba la tierra, siendo la responsable de sus fuerzas generadoras. Eran las mujeres las herederas de esta cualidad generativa, ya que ellas podían procrear. Además, las hijas de la Pachamama representaban elementos importantes para las comunidades andinas, como la diosa del maíz conocida como Saramama o la de la coca Cocamama. Ahora bien, no ha sido gratuita la discusión de estos elementos, por cuanto me parece de gran importancia al momento de pensar sobre los roles de género en los Andes. En efecto, eran las lluvias de Illapa las que fertilizaban a la Pachamama y permitían la manifestación de sus cualidades generativas. Así, se observaba la presencia del valor de la reciprocidad no solo en su cognición, sino en la forma de vida de la gente en las comunidades, siendo la complementariedad de los hombres y las mujeres la que permite un buen funcionamiento del ayllus. De cierta manera, se organizaba la vida en función al género, como se ve reflejado en la diferenciación de la devoción religiosa. Gran parte de la forma errada de pensar de los roles de género se puede atribuir a la asociación hispana del trabajo físico con un estatus inferior, visión que entra en directo conflicto con la postura andina por cuanto se condenaba la pereza. Era el mismo Inca el que daba inicio a la temporada de siembra, y eran las actividades complementarias del hombre y mujeres la clave del proceso de trabajo que resultaban esenciales para la producción de su sociedad.
Se consideraba que la mínima unidad laboral era doméstica, no el individuo. Un hombre solo era anotado en el censo tras contraer matrimonio, después del cual se lo veía como sujeto a obligaciones de trabajo estatal. Esta unidad doméstica estaba conformada por un componente masculino y un femenino. Sus tareas eran complementarias. Así se vinculaba a las mujeres a la manufactura de tejidos y a los hombres con arar y el postar armas. Aunque la visión que efectivizaba el mantenimiento y la reproducción del alio, el valor alterado al trabajo implicado que había poco que cada género pudiese hacer. En otras palabras, cada uno hacía lo que considerase que necesitaba hacerse. El trabajo de la mujer era la contribución a su comunidad, no un servicio a su marido. El matrimonio, además, proclamaba una ideología de igualdad entre sexos. Los incas emplearon distinciones de género para estructurar las relaciones con los pueblos conquistados. Así, con la expansión se comenzó a valorar el ideal de la masculinidad y en función de la capacidad para portar armas. Aun así, las mujeres de altas posiciones mantuvieron su acceso autónomo a los recursos económicos, y si bien existen evidencias que jefas femeninas con cargos importantes, además que las mujeres podían manipular los privilegios que provenían de la descendencia paralela, las conquistas andinas alteró las relaciones de género y se negó a las mujeres un estatus social equivalente al de los hombres, estableciendo privilegios de un sexo sobre otro, formando una jerarquía de géneros. Muchas gracias.